Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente aterrador. Un suceso que sacudió no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Si deseas apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso me ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí. Comencemos. La sobreprotección es una conducta que, aunque en apariencia nace del amor, puede transformarse en un arma peligrosa. Es cuando los padres, o figuras adultas cercanas, ejercen un control excesivo sobre la vida de alguien, intentando resguardarlo del mundo exterior en cada paso. Este comportamiento también elimina la responsabilidad personal, pues la persona protegida es constantemente excusada, incluso ante sus propios errores. El verdadero riesgo está en la pérdida de límites sanos. Cuando alguien crece sin consecuencias, comienza a creer que todo se le debe y que nunca pagará el precio de sus actos. En el año 2012, un crimen doble estremeció la pequeña y apacible comunidad de Mountain City, Tennessee. 2 jóvenes padres fueron brutalmente asesinados. 4 personas estuvieron involucradas, aunque más tarde se reveló que 3 de ellas habían sido manipuladas por alguien con un plan calculado y perverso. El caso de Yaneye Potter es una advertencia sombría de lo que puede ocurrir cuando la protección obsesiva y el control desmedido rebasan todos los límites. Lo que comenzó como un instinto protector terminó en tragedia. Yaneye Potter nació el 17 de enero de 1982 en un suburbio de Filadelfia, Pensilvania. Fue la menor de 2 hijas de Marvin y Barbara Potter. Barbara trabajaba como secretaria en una tienda minorista. Marvin, por su parte, era un exmarine. Yaneye creció al lado de su hermana mayor, Cristina, 6 años mayor que ella. Pero desde muy temprano, la relación entre ambas fue compleja y tensa. La causa principal, la forma en que sus padres criaron a cada una. Yaneye nació prematuramente, frágil y con una salud débil desde el primer día. Eso hizo que sus padres la cuidaran con una devoción extrema. Era su hija menor, su tesoro, la niña mimada a quien todo se le perdonaba mientras mantuviera una sonrisa en el rostro. En cambio, Cristina fue criada bajo otras reglas. Desde pequeña, se le asignó el papel de cuidadora, no de hermana. Ella debía atender todos los caprichos de Yaneye, sin importar si eso significaba sacrificar su propio tiempo o deseos. Conforme creció, Cristina empezó a rebelarse contra esa dinámica injusta. Quería tener espacio, independencia, vivir su propia vida. Pero cada vez que lo intentaba, era reprendida. En la casa Potter, todo giraba alrededor de Yaneye. Ella era la princesa del hogar, el centro del universo familiar. Recibía halagos constantes, privilegios excesivos, y creció creyendo que era especial, intocable. Los padres controlaban cada aspecto de su vida. No la dejaban tomar decisiones, ni aprender por sí sola. Le evitaban cualquier error, cualquier consecuencia. Yaneye fue criada en un vacío emocional, sin margen para equivocarse y crecer a partir de ello. Con el paso del tiempo, Marvin y Barbara dejaron de prestarle atención a Cristina. Se enfocaron por completo en Yaneye. Cristina se volvió invisible. Aunque se esforzaba, aunque era excelente estudiante, participaba en deportes, en danza, y acumulaba logros, nada parecía importarles. Mientras tanto, Yaneye sabía que era la favorita. Desde niña ponía a prueba los límites, solo para descubrir que, para ella, no existían. Mentía con frecuencia, culpaba a su hermana de cualquier travesura o accidente, y sus padres siempre le creían. Cristina cargaba con los castigos, aunque fuera inocente. A los 10 años, Yaneye fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Esto solo intensificó el control de sus padres. La vigilancia fue total. Barbara asumió un rol dominante, y Marvin simplemente obedecía. A Yaneye no se le permitía jugar con otros niños. No podía salir sola. Nunca estaba sin supervisión. Cuando empezó la escuela, Yaneye tuvo problemas de inmediato. No prestaba atención, no se esforzaba, no mostraba interés. Pero sus padres jamás aceptaron que el problema fuera de ella. Culpaban a su salud, a los maestros, a los compañeros. Nunca la regañaban. Le decían que las calificaciones no importaban, que no tenía nada de qué preocuparse. Yaneye nunca encajó con sus compañeros. Discutía con ellos, inventaba historias, acusaba falsamente, hacía pequeñas travesuras y siempre culpaba a alguien más. Sus padres, lejos de corregirla, iban a la escuela a diario, enfrentando maestros, exigiendo que su hija fuera tratada como si fuera superior a todos los demás, como si el mundo entero le debiera algo.
Para la mayoría de las personas a su alrededor, Yaneye era simplemente insoportable. Consentida hasta el extremo, difícil de tratar y propensa a los arrebatos. Incluso algunos maestros insistieron en que fuera suspendida o expulsada de colegio debido a sus constantes enfrentamientos y conflictos. Pero sus padres jamás vieron nada malo en su comportamiento. Para ellos, la culpa siempre era de los demás. Su adorada Yaneye era perfecta, inocente, incapaz de cometer un error. Mientras tanto, Cristina se graduó con honores y fue aceptada en una universidad de prestigio. Sin embargo, sus padres no mostraron ni un atisbo de orgullo. De hecho, apenas reconocían su existencia. Todo giraba en torno a su hermana menor. Así que Cristina decidió romper con esa dinámica. Consiguió un trabajo, se mudó por su cuenta y comenzó a mantenerse sola. Estaba harta de ser el chivo expiatorio y poco a poco se alejó definitivamente de la familia. Con los años, Yaneye se volvió aún más egocéntrica, dramática y difícil. Peleaba por todo, se quejaba constantemente, exigía atención. Casi nunca salía sola. Su madre la acompañaba a todos lados, siempre lista para defenderla, sin importar la situación. No temía enfrentarse a quien osara cuestionar a su hija. Los Potter no eran precisamente queridos en su vecindario. La gente los consideraba extraños, y algunos incluso sentían lástima por Yaneye, convencidos de que el control excesivo de su madre había afectado gravemente su salud emocional. Aún así, la mayoría de los vecinos prefería mantener su distancia. Nadie quería meterse en problemas. Yaneye logró terminar la preparatoria, pero con un promedio por debajo del estándar. La universidad ni siquiera fue una opción, pero a Bárbara eso no le preocupaba. Le decía que no tenía por qué estudiar ni trabajar, que ellos se harían cargo de todo, y Yaneye lo aceptó sin objeción. Su vida giraba en torno a la televisión y la computadora. Nadie le ponía límites. Ni siquiera en sus 20s, sus padres aflojaron el control. No podía salir con amigos, no podía tener citas, ni siquiera tenía permiso para conducir. No tenía amigos, carecía de habilidades sociales básicas y nunca había tomado una decisión por sí misma. No entendía lo que significaba ser responsable. Vivía ajena a las consecuencias. Bárbara y Marvin defendían su manera de criarla como un acto de amor. Decían que su salud era demasiado frágil, pero lo que en realidad hacían era eliminar toda noción de independencia en su hija. Yaneye jamás se quejó. Se le dio una vida sin obligaciones, sin rendir cuentas. Y así fue criada, protegida, elogiada, blindada ante cualquier crítica. En 2006, la familia Potter tomó la decisión de mudarse a Mountain City, un pequeño y apacible pueblo en Tennessee con poco más de 3,000 habitantes. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde el crimen era prácticamente inexistente. En apariencia, el sitio ideal para una vida tranquila. Compraron una casa modesta pero cómoda, en una zona residencial serena. Los vecinos se acercaron para darles la bienvenida, ofreciendo ayuda y mostrando genuino interés por conocer a la nueva familia. Al principio, todo marchaba bien. Incluso Bárbara hizo algunas amistades entre las mujeres del barrio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el comportamiento extraño de cada miembro de los Potter comenzara a llamar la atención. Yaneye, al principio, parecía educada y accesible. Pero si alguien la contradecía o le hacía una crítica, aunque fuera mínima, reaccionaba con estallidos emocionales y crisis dramáticas. Y su madre intervenía de inmediato para defenderla, sin siquiera preguntar qué había ocurrido. Siempre tomaba partido por su hija. Marvin, por su parte, se convirtió en un rostro habitual en los bares locales. Disfrutaba sentarse a tomar algo mientras contaba historias grandiosas sobre su supuesto pasado en los Marines. La mayoría de esas anécdotas eran exageradas o directamente falsas. Con el tiempo, la gente del pueblo lo entendió, pero en vez de confrontarlo, lo apodaron en broma el cuentacuentos del pueblo. Yaneye también intentó hacer amigos, pero no sabía cómo. No tenía las herramientas sociales para ello. Entonces ideó otra forma de llamar la atención, hacerse pasar por víctima. Comenzó a contar que sufría enfermedades graves, incurables. En algún momento, incluso llegó a decir que tenía una enfermedad terminal, que le quedaba poco tiempo de vida. La gente le creyó. Sintieron compasión por ella. ¿Quién mentiría con algo así? Pero con el tiempo, los diagnósticos que mencionaba cambiaban, se contradecían. La historia no cuadraba, y muchos comenzaron a sospechar. Lo que al inicio parecía una tragedia se fue desmoronando como una farsa mal armada.
A finales de los 2000, las redes sociales comenzaron a dominar el mundo. Un espacio para conectar, hacer amigos, encontrar pareja. Para Yaneye, que seguía confinada en casa, el Internet se convirtió en su única ventana al mundo. Creó múltiples perfiles y pasaba horas, días enteros en línea. Era su escape, su manera de simular una vida social que, en realidad, no tenía. Yaneye llenó sus redes sociales con una versión completamente fabricada de su vida. Publicaba datos falsos sobre sí misma, se adjudicaba logros inexistentes, fingía tener pasatiempos emocionantes y narraba una vida que no se parecía en nada a la suya. Pero hay que decirlo, era increíblemente creativa al hacerlo. Descargaba fotos de internet, de fiestas, conciertos, reuniones, y seleccionaba cuidadosamente aquellas en las que los rostros estaban cubiertos por luces de colores o por sombras. Luego les aplicaba filtros, añadía subtítulos personalizados y hacía que pareciera que ella había estado ahí. A veces incluso escribía largas publicaciones, relatando con lujo de detalle eventos completos a los que, según ella, había asistido. Daba nombres, ubicaciones, descripciones vivas. El resultado era sorprendentemente convincente. Su perfil comenzó a ganar tracción en redes sociales. Aquellos que no la conocían en la vida real se creyeron el personaje que había creado. Una joven extrovertida, con una vida llena de fiestas, viajes y amistades emocionantes. Yaneye enviaba cientos de solicitudes de amistad al día y en poco tiempo acumuló miles de seguidores. Cada publicación, cada foto, recibía decenas de me gusta y comentarios halagadores. Su ego se alimentaba a cada clic. Había construido un mundo de fantasía, uno en el que era admirada, exitosa y rodeada de personas que la adoraban. Pero con el tiempo, algo le empezó a faltar. Su historia virtual carecía de una pieza clave, una historia de amor. Sin pensarlo dos veces, Yaneye creó un segundo perfil, esta vez haciéndose pasar por un hombre. Usó la misma fórmula. Encontró fotos atractivas en internet, las modificó con filtros y empezó a publicar como si fueran suyas. Ese perfil también ganó popularidad, acumulando más de 1000 seguidores. Publicaba las mismas imágenes de fiestas que en su cuenta principal, etiquetando los mismos lugares, como si ambos, ella y su novio, estuvieran juntos en esos eventos. Desde esa cuenta falsa, Yaneye se enviaba cumplidos a sí misma, poemas románticos, mensajes emotivos, todo cuidadosamente armado para que sus seguidores lo vieran. Algunos incluso comentaban con envidia, diciendo lo afortunada que era por tener una pareja tan amorosa. Al mismo tiempo, Yaneye se unió a una comunidad local en línea, algo así como un foro de pueblo. Ahí, los habitantes de Mountain City compartían noticias, actualizaciones y comentarios sobre lo que pasaba en el vecindario. Muchos usaban apodos, aunque algunos publicaban con su nombre real. Yaneye rara vez escribía, prefería leer. No era un espacio en el que pudiera brillar o inventar popularidad, porque ahí, la mayoría de los usuarios la conocían. Sabían quién era, y sabían que algo en ella no cuadraba. Yaneye estaba por cumplir 30 años cuando finalmente hizo una amiga verdadera. Se llamaba Tracy Grimal. Originaria de Mountain City, Tracy trabajaba en una farmacia del pueblo y era conocida por ser culta, amable y accesible. Con ella, Yaneye empezó a salir al mundo poco a poco. Iban juntas al centro comercial, paseaban por el parque, tomaban café, hablaban por teléfono todos los días. Por primera vez, sus padres no se opusieron a que tuviera una amistad. Incluso dieron la bienvenida a Tracy en su hogar. Yaneye floreció en esta nueva dinámica. Sentía que por fin alguien la escuchaba. Ya no necesitaba exagerar ni manipular para sentirse el centro de atención. Tracy se interesaba genuinamente en ella. Para Yaneye, eso era nuevo y profundamente reconfortante. Con el tiempo, Tracy le presentó a su círculo de amigos y familiares. Ya no salían solo ellas dos, ahora pasaban tiempo con más personas. Entre ellos estaba el hermanastro de Tracy, Billy Payne. Joven, atractivo, carismático, inteligente. Billy era de esas personas que naturalmente se convierten en el centro de cualquier reunión. Yaneye quedó fascinada. Por primera vez en su vida, sintió algo real, atracción romántica. Pero el interés no fue mutuo. Yaneye no sabía cómo expresar afecto de manera sana. En vez de coquetear sutilmente, exigía atención, y cuando no la recibía, se alteraba. Su comportamiento era intenso, errático. Billy pronto notó algo extraño en ella y comenzó a alejarse.
A medida que sus sentimientos crecían, Yaneye empezó a comportarse con una fijación obsesiva. Le mandaba mensajes cariñosos por redes sociales. Comenzó a presentarse en los mismos lugares donde sabía que él estaría. Pero Billy se alejaba cada vez más. 6 semanas después, Billy hizo pública su relación con otra joven, Billie Jan. La presentó como su novia ante todo el grupo. A partir de ese momento, Billy se apartó por completo del círculo social. Dedicó todo su tiempo a su nueva pareja. Y Yaneye comenzó a desmoronarse. Actuaba como si le hubieran arrebatado algo que le pertenecía. Se volvió emocionalmente inestable, errática, demandante. Como si su mundo se viniera abajo por no haber conseguido el afecto que tanto deseaba y creía merecer. Yaneye, desesperada, le rogó a Tracy que interviniera entre Billy y Billie Jan, que hiciera algo para separarlos. Pero su insistencia no solo fue inútil, sino que terminó por fracturar la única amistad verdadera que tenía. Al poco tiempo, el rumor de que Billy y Billie Jan estaban comprometidos se esparció por todo el pueblo. La gente los admiraba. Los veían como la pareja perfecta. Incluso en el foro local del pueblo, la noticia causó revuelo. Todos parecían realmente felices por ellos, menos Yaneye. Para ella, no se trataba solo de un simple rechazo. En su mente, le habían arrebatado al amor de su vida. Y ese sentimiento de pérdida pronto se transformó en rencor, y el rencor en sed de venganza. Tiempo después, logró reconciliarse con Tracy y le pidió ayuda para encontrar a alguien nuevo, alguien con quien empezar de cero. Tracy, queriendo apoyar a su amiga, le presentó a su primo, Jaime Kurd. Jaime era 7 años mayor que Yaneye y trabajaba como técnico en una empresa local. Nunca había tenido mucho éxito en el amor. Algunos lo encontraban raro, retraído. En el papel, él y Yaneye podrían haber sido compatibles, pero ella tenía otros planes. Temía que sus padres no aprobaran la relación por la diferencia de edad. Así que ideó una estrategia. Invitó a Jaime a su casa con la excusa de que necesitaba ayuda con la computadora, configuraciones, reparaciones, instalaciones. Cada vez que él iba, Yaneye lo elogiaba frente a sus padres, resaltando su inteligencia y lo indispensable que era. Una noche, Marvin y Barbara lo invitaron a cenar. Y a partir de ese momento, Jaime se volvió un visitante habitual en la casa Potter. Un mes más tarde, Yaneye le confesó a su madre que sentía algo por él. Con su bendición, la relación avanzó de inmediato. Pocos días después, ya se presentaban como pareja. Iban juntos a todos lados. Pero la verdad era otra. Yaneye no sentía nada real por Jaime. Lo utilizaba. Solo quería provocar celos en Billy. Pero el plan no funcionó. Billy no reaccionó. Ni siquiera pareció notar la presencia de Jaime. Aferrada a llamar su atención, Yaneye logró colarse a una cena familiar en casa de Tracy. Llegó tomada de la mano de Jaime, con una sonrisa forzada, como queriendo enviar un mensaje claro. Pero esa noche recibió un golpe inesperado. Durante la cena, Billy anunció que él y Billie Jan se casarían, y no solo eso, esperaban un hijo. El embarazo era reciente y no querían esperar para formalizarlo. Para Yaneye, esas palabras fueron un rayo fulminante. Su mundo se vino abajo, y en su lugar empezó a gestarse algo mucho más oscuro. Apenas unos días después, comenzaron a circular rumores en el foro local. Publicaciones anónimas acusaban a Billie Jan de tener un pasado escandaloso, de haber salido con varios hombres del pueblo, y hasta de haber sido tratada por una enfermedad grave. Decían que estaba fingiendo el embarazo para atrapar a Billy, insinuando que ni siquiera era el padre. Nada de eso era cierto. Pero en un pueblo pequeño, el chisme corre como pólvora, y alguien se aseguraba de mantener el fuego vivo, alimentando el hilo con nuevas acusaciones. En poco tiempo, Billie Jan empezó a recibir insultos directos, burlas crueles, comentarios destructivos. Pero Billy no la dejó sola. Él la apoyó en todo momento, no creyó ni una palabra de lo que se decía. Juntos intentaron defenderse, pero en Internet, luchar contra la mentira puede ser como pelear contra una sombra. No podían ganar. Al ver que todo empeoraba, decidieron acudir a la policía. Reportaron el acoso, confiando en que la justicia descubriría la verdad. En ese momento, no tenían idea de quién estaba detrás de todo, pero no tardarían en saberlo. Aunque el foro permitía el anonimato, los investigadores locales lograron rastrear el origen de las publicaciones. Y cuando la verdad salió a la luz, la pareja no dudó. Solicitaron una orden de restricción inmediata contra Yaneye.
Le exigieron que no se acercara ni tuviera contacto alguno con ellos. Pero lo que vino después fue solo el comienzo. Acorralada, Yaneye adoptó una nueva táctica. Creó múltiples perfiles falsos en redes sociales. Desde esas cuentas, comenzó a enviarse a sí misma mensajes amenazantes. Alegaba que querían hacerle daño. Mostraba esas pruebas a sus padres, diciéndoles que temía por su vida. Les juraba que Billy y Billy Jan la querían matar. Barbara y Marvin le creyeron sin dudarlo. La familia volvió a acudir a la policía. Pero esta vez, los oficiales rastrearon los mensajes y descubrieron que venían de la propia Yaneye. Aún así, sus padres no aceptaron la evidencia. Seguían convencidos de que su hija era víctima de una conspiración. La tensión entre Yaneye y la pareja escaló a niveles insostenibles. Cada vez que alguno de los Potter se cruzaba en la calle con Billy o Billy Jan, la escena era la misma: gritos, insultos, amenazas, enfrentamientos públicos. Todas las partes involucradas presentaron denuncias. Todos pidieron órdenes de restricción. El conflicto se volvió un ciclo interminable, una guerra fría que duró casi un año. Y entonces, todo pareció calmarse. Los enfrentamientos dejaron de aparecer en el foro del pueblo. Muchos vecinos pensaron que, por fin, la tormenta había pasado, que los Potter y la joven pareja habían encontrado la manera de seguir adelante. Pero la verdad era mucho más oscura. Yaneye no se había rendido. Solo había cambiado de táctica. Ya no gritaba. Ya no se enfrentaba en público. Ahora, preparaba algo mucho más siniestro. Fue en ese periodo cuando Barbara comenzó a recibir correos electrónicos de alguien que decía ser un agente de la CIA. Firmaba como Chris. Afirmaba tener información clasificada. Según él, Billy y Billy Jan estaban planeando hacerle daño a Yaneye. Aseguraba que, aunque no existía evidencia suficiente para arrestarlos, la amenaza era real y urgente. El tal Chris no se limitó a escribirle a Barbara. También contactó a Marvin y a Jaime. Les dijo que Yaneye estaba en peligro inminente, que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. En cuestión de semanas, este supuesto agente secreto logró ganarse la confianza total de la familia. Yaneye, Barbara, Marvin y Jaime comenzaron a intercambiar mensajes constantemente, creyendo que estaban protegiendo la vida de su hija, de su pareja, de alguien a quien amaban. Un mes después, Chris les advirtió que la pareja ya estaba buscando a alguien que ejecutara su supuesto plan. Les mandó instrucciones precisas, paso a paso, sobre lo que tenían que hacer. La madrugada del 31 de enero de 2012, Marvin Potter y Jaime Kurd siguieron al pie de la letra las instrucciones de ese supuesto agente federal. Condujeron hasta la casa donde vivían Billy Jan y su pequeño hijo de apenas 8 meses, Tyler. La familia dormía. No sabían que el peligro ya estaba dentro. Los hombres entraron por una ventana del primer piso y se dirigieron directamente a la recámara. Marvin llevaba una pistola que había tomado de su casa. Se acercó en silencio a la cama y disparó a quemarropa. Billy murió en el acto. El estruendo despertó a Billy Jan. Confundida, aterrada, corrió al cuarto de su hijo, tratando de ponerlo a salvo. Lo tomó en brazos, pero no logró llegar a la puerta. 2 disparos la alcanzaron por la espalda. Cayó muerta en el suelo, con su bebé entre los brazos. Milagrosamente, el pequeño Tyler sobrevivió. Estaba cubierto de sangre, pero físicamente no resultó herido. Los atacantes huyeron de inmediato. Los vecinos, alarmados por los disparos, llamaron a emergencias. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Lo que encontraron dentro fue devastador. En una habitación, el cuerpo sin vida de un hombre joven con una herida de bala en la cabeza. En otra, una mujer muerta junto a su bebé ensangrentado. Las pistas no tardaron en conducir a un solo lugar, la casa de los Potter. La familia que había sostenido una guerra silenciosa con las víctimas durante años. Al principio, Marvin y Barbara lo negaron todo, pero la presión creció y terminaron confesando. Hablaron del supuesto agente de la CIA, del plan para proteger a Yaneye y de la participación directa de Jaime. Los investigadores rastrearon la dirección IP desde donde se enviaban los correos de Chris. El resultado fue contundente. Los mensajes salían desde el interior de la casa Potter. El misterioso agente no existía. Era Yaneye. Ella había creado todo. Había engañado a sus padres, a su novio, había manipulado a quienes la amaban para que hicieran el trabajo sucio. Su defensa no convenció a nadie. Fue arrestada junto a Marvin, Barbara y Jaime.
Jaime aceptó cooperar a cambio de una reducción en su condena. Dio un testimonio detallado sobre lo que ocurrió esa mañana. Afirmó que creía de verdad estar salvando a la mujer que amaba. Dijo que nunca imaginó que Chris fuera una invención. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Marvin, quien disparó el arma, recibió 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Bárbara fue encontrada culpable de participar y encubrir el plan. Su sentencia la mantendrá tras las rejas por el resto de su vida. Y Yaneye, la mente detrás de todo, la mujer que pensó que podía manipular la realidad sin pagar las consecuencias, fue condenada a cadena perpetua. Su obsesión, su mentira, su necesidad enfermiza de atención, acabaron con 2 vidas inocentes y destruyeron para siempre la de un niño que creció sin sus padres. Todo esto, bajo la ilusión de que ella era la víctima. Gracias por haber llegado hasta el final de este caso. Tu apoyo es invaluable. Si te gustó este contenido, no olvides dar like, dejar tu comentario y compartir este video. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Nos vemos muy pronto.